Hola, ¿qué tal? Soy Marta Rey, técnico especialista en anatomía patológica y trabajo como blogger especializada en salud y community manager en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Hoy de lo que vamos a hablar es de las mentiras y verdades de la dieta sin gluten. Bueno, a finales de los años 90 comenzó una corriente que demonizaba el gluten y que intentaba promover una alimentación libre de gluten. Y bueno, hoy hay otra corriente que intenta decir que lo que es malísimo es no tomar gluten y que si no tomas gluten, pues se te producen un montón de enfermedades y un montón de cosas. En fin, vamos a ver exactamente para qué beneficia una dieta sin gluten, por qué hay beneficios en la dieta sin gluten y por qué no hay que eliminar el gluten, en fin, pues un poco pues para aclarar todo este tema, ¿no? Bueno, primero había que diferenciar exactamente entre qué es ser intolerante al gluten, qué es ser celíaco y qué es ser alérgico al gluten o a la proteína del trigo o al trigo en general, ¿vale? Entonces, bueno, primero tendríamos los que son celíacos, que tienen una enfermedad de su propio sistema inmunitario que ataca su mucosa intestinal ante la presencia del gluten, ¿vale? Esta patología a veces produce una sintomatología muy concreta, otras veces pues prácticamente no se tiene unos síntomas tan claros, dependiendo de cada persona, pero lo que sí sufren todas estas personas que son celíacas es una alteración en la mucosa intestinal producido por su propio sistema inmunológico. Entonces, esa inflamación lo que hace es que se reduzca la absorción de ciertos nutrientes a nivel intestinal y en general estas personas suelen ser bastante delgadas porque tienen problemas de absorción a nivel intestinal, bastante delgadas y suelen tener el vientre algo abultado. Pero este abultamiento del vientre no es de grasa, es decir, no tienen la posibilidad de cogerse un Michelin como cuando se tiene el vientre abultado porque se tiene grasa localizada en el vientre, ¿no? Porque la hinchazón de estas personas está en su propio intestino al no ser capaces de digerir correctamente la alimentación, ya no solo el trigo, sino la alimentación en general, porque esa inflamación que produce su propio sistema inmunológico ante la presencia del gluten, luego dificulta que se digiera toda la alimentación en general, ¿vale? Luego tendríamos las personas que son intolerantes al gluten. Una denominación que se ha empezado a seguir para estas personas es sensibilidad al gluten no celíaca, para diferenciarla de las personas que sí que tienen que su dolencia es la celiaquía, no la intolerancia al gluten, ¿vale? Bueno, las personas que tienen intolerancia al gluten no celíaca también tienen problemas a nivel gastrointestinal, pues de tipo diarreas, dolores de tripa, en fin, lo que produce en la presencia de gluten, pero igual no se desencadenan estos malestares nada más ingerir el alimento y la diferencia que tienen estas personas intolerantes al gluten no celíacas con las celíacas es que las celíacas sí tienen alteraciones en la mucosa intestinal y estas personas no. Por lo tanto, para poder diagnosticar correctamente a las personas intolerantes no celíacas, habría que hacer una biopsia intestinal. El problema del diagnóstico tanto de la celiaquía como no es que esa alteración en la mucosa intestinal no se produce en todo el tracto digestivo al mismo nivel, sino que a lo mejor puedes tener en una zona una alteración en la mucosa intestinal y en otra zona puedes tener el intestino perfectamente bien. Por lo tanto, eso, muchas veces como medida preventiva, pues se dice, bueno, pues no tomes gluten, pero hay muchas personas que se les ha comentado que no tomen gluten y en realidad su problema es otro diferente. Pero por eso, por curarse en salud, pues hay gente a la que se le recomienda eliminar el gluten. De todos modos, como dato cuantitativo, solamente entre el 2 y el 6% de la población tendría esta enfermedad en concreto, que es la intolerancia, o sea, la sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, una porción de la población súper baja para que se esté fomentando de forma tan exacerbada últimamente el que no se tome gluten, ¿no? Bueno, y luego tendríamos las personas que son alérgicas al trigo o al gluten o a alguna proteína del trigo en concreto. Y estas personas tienen una reacción de tipo inmunológico también, pero no dirigidas a su propio organismo, sino al alérgeno en este caso, que sería el trigo. Entonces, estas personas pues suelen tener
pues una reacción alérgica de distinto tipo. Puede ser también dermatológica, respiratoria, se les puede hinchar la lengua, se les puede hinchar la garganta. Esto no pasa a las personas que son intolerantes o que son celíacas. Esto solamente pasa a las personas que son alérgicas. Y las personas que son alérgicas tienen esta reacción nada más ingerir el trigo. No a las pocas semanas, como pasa en el caso de la celiaquía o la intolerancia a la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿vale? Entonces, bueno, hay mucha diferencia entre unos síntomas y otros y, por ejemplo, las personas que son alérgicas al trigo, pues solamente con eliminar el trigo ya tendrían el problema solucionado. Podrían seguir tomando cebada, centeno, otros alimentos que sí tienen gluten, pero no es trigo, ¿vale? Sin embargo, las personas que tienen intolerancia al gluten o que son celíacas tendrían que eliminar tanto el trigo como la cebada, el centeno, que son otros cereales que también tienen gluten. Entonces, bueno, ahora que más o menos sabemos la diferencia entre unas cosas y otras, pues vamos a ver exactamente en qué consiste o por qué problemas tiene una alimentación sin gluten o qué beneficios tiene una alimentación sin gluten. Bueno, a la hora de hacer una dieta sin gluten hay dos tipos de dietas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Las personas que siguen una alimentación sin gluten o que deciden hacer una alimentación sin gluten y empiezan a eliminar todos los alimentos ultraprocesados que consumen habitualmente y se basan en una alimentación pues más ecológica, ¿no? Hacen su propia salsa de tomate, hacen su propia mayonesa, hacen sus propios galletas, en fin, con alimentos que ellos saben que no tienen gluten. Y entonces, claro, estas personas suelen notar mucha mejoría a nivel intestinal porque eliminan todos los alimentos ultraprocesados que se consumen de forma habitual. Eliminan la bollería, eliminan el pan industrial, los bollos industriales, las pizzas industriales, pues, y un montón de alimentos que pues los ultraprocesados y los alimentos procesados, ¿no? Entonces estas personas normalmente suelen notar mucha mejoría de muchos síntomas, de dolencias intestinales y de pesadez, en fin. Pero en realidad no es porque hayan eliminado el gluten, porque si no son intolerantes al gluten o tienen enfermedad celíaca, el gluten no hace nada en el organismo especialmente malo ni especialmente bueno. Simplemente que al haber mejorado su alimentación, pues es cuando notan esa mejoría que estamos comentando, pero no por haber reducido el gluten. En este caso también las personas que hacen la dieta sin gluten y que dicen que adelgazan, en realidad no adelgazan por haber eliminado el gluten, porque el gluten no hace engordar ni hace adelgazar. Lo que pasa es que han mejorado su alimentación, han eliminado o han reducido considerablemente los hidratos de carbono en la dieta, que muchas veces el exceso de hidratos de carbono es lo que hace que las personas engorden. Entonces, al haber quitado pues toda la bullería, las pizzas, la pasta, todo este tipo de alimentos que son ricos en hidratos de carbono y que en general suelen estar elaborados con trigo, pues es cuando estas personas pierden peso. Pero no es por haber eliminado el gluten. El gluten, vuelvo a repetir, ni hace engordar ni hace adelgazar. Simplemente forma parte de un tipo de alimentación que a veces pues, es nociva porque tiene muchos pues si está procesado con muchos aditivos, en fin, y aparte grasas, azúcares y tal, pues claro, al eliminarlo de la dieta, pues lógicamente estas personas adelgazan, pero repito, no es por haber eliminado el gluten, ¿vale? Y luego tendríamos otro tipo de vertiente de la dieta sin gluten, que es otras personas que lo que hacen es, bueno, yo no puedo tomar galletas elaboradas de trigo, pues voy a comprar esas otras galletas que hay ahí sin gluten, que no tienen gluten, pero ya no están elaboradas de trigo. Lo que pasa es que esos homólogos de alimentos que habitualmente tienen gluten, que están elaborados sin gluten, lo que pasa es que suelen tener mucha grasa, muchos azúcares y muchos otros aditivos para hacerlos más apetitosos, porque al tener que utilizarlos de forma que al no tener gluten no se esponjan igual, pues no tienen la misma textura ni el mismo sabor, pues se les añaden otras cosas para que sean apetitosos al paladar. Y esos homólogos sin gluten de otros productos que pueden contener gluten son bastante perjudiciales a la larga. Entonces, esto es lo que ha dado lugar a que se emitan estos mensajes o estas noticias que estamos oyendo alarmistas últimamente, que dicen que una dieta sin gluten produce diabetes tipo 2, produce ataques al corazón, o sea, problemas cardiovasculares, en fin, repito, no es
no el gluten, por tomar gluten, no mejora tu sistema cardiovascular, ni tampoco hace que no tengas diabetes tipo 2, ni hace que no se generen cánceres a nivel del colon, que es otra noticia alarmista que he leído recientemente, ¿no? Que eliminar el gluten de la dieta acaba produciendo a la larga, incrementa el riesgo de padecer cáncer de colon. Y bien, no es por eliminar el gluten, es porque normalmente cuando se elimina el gluten se eliminan los cereales y mucha fibra de la que nosotros tomamos en nuestra dieta habitualmente suele formar parte de esos cereales. Entonces, cuando se elimina el gluten de la dieta, muchas personas reducen el aporte de fibra y esa reducción del aporte de fibra es lo que puede incrementar el riesgo de padecer cáncer de colon. Repito, no eliminar el gluten de la dieta. El gluten no evita el cáncer de colon, ¿vale? Y luego, esas personas que dicen que se incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 por eliminar el gluten de la dieta es porque si lo que hacemos es sustituir esos alimentos que tomamos de forma habitual por el homólogo, o sea, la galleta sin gluten, por la pasta sin gluten, por la pizza sin gluten, por el rebozado no sé qué sin gluten, pues todo eso es más perjudicial que el alimento tradicional que, bueno, ya los alimentos procesados en general, aunque tengan gluten, son perjudiciales dependiendo del grado de procesamiento, ¿no?, que tengan esos alimentos, pero ya esos homólogos elaborados sin gluten suelen ser más procesados todavía que los ultraprocesados que hay que contienen gluten. En fin, creo que me estoy explicando, ¿no? Que no es eliminar el gluten de la dieta, no es ni beneficioso ni perjudicial. Lo que hay que hacer es intentar hacer una dieta balanceada y que no eliminemos ningún nutriente y que no incrementamos demasiado los alimentos ultraprocesados y las grasas y tal. Hay muchísimos nutricionistas que lo que recomiendan es que si se tiene que seguir una dieta sin gluten por algún motivo en concreto, lo mejor es que te la elabore un nutricionista porque muchas veces este desconocimiento y la desinformación de mucho que intencionada, ¿no?, que muchas personas, muchos colectivos, muchas industrias alimentarias están intentando hacer, dirigir a la población a que consuma una cosa u otra, pues muchas veces toda esta desinformación hace que la gente acabe generándose problemas, pues como yo os estoy comentando, que hay personas que han eliminado el gluten de la dieta y acaban generándose más problemas cardíacos o problemas intestinales, en fin, ¿por qué? Porque se sustituyen esos productos con otros que son pues más nocivos para el organismo. Entonces, bueno, ya sabéis, y estas personas que adelgazan para seguir una dieta sin gluten no es por haber eliminado el gluten de la dieta, es porque en general por lo que han reducido es el nivel de hidratos de carbono que toman habitualmente y los alimentos procesados que toman habitualmente como pollería industrial, pastas, pizzas, todo esto, en fin. Bueno, y otra cuestión referente al gluten es las personas con hipotiroidismo. Bueno, las personas con hipotiroidismo de origen autoinmune, serían las que tienen tiroiditis de Hashimoto, pues en este tipo de personas es más fácil que tengan realmente problemas de celiaquía. Celiaquía, ¿vale? No intolerancia al gluten ni nada, celiaquía. Y es que al alterarse su mucosa intestinal, la medicación que se toma para el hipotiroidismo pues no se absorbe en la medida adecuada y entonces estas personas acaban siguiendo con esos problemas de hipotiroidismo porque la medicación en realidad no son capaces de absorberla de forma adecuada y en esos casos en concreto sí está indicado que esas personas hagan una dieta sin gluten porque son celíacas, no porque tienen hipotiroidismo. ¿Vale? Es que hay veces que las dos cosas van juntas, pero no todas las personas que tienen hipotiroidismo hace falta que quiten el gluten de la dieta, porque no todas las personas son celíacas, aunque tengan hipotiroidismo. Hay algunas veces que las enfermedades autoinmunes, como es el caso de la celiaquía, cohabitan con otras enfermedades autoinmunes, pero no en todos los casos es así. Y hacer una alimentación sin gluten es una cosa muy complicada en realidad, muy complicada, porque, no sé, para que os hagáis una idea, si en una tabla de cortar, de vuestra casa habéis cortado pan, la laváis así un poco con la bayeta, pero luego hacéis cualquier otra cosa en esa tabla, ya se contamina con gluten lo que hayas hecho ahí. Si has frito en un aceite un rebozado con harina de trigo o lo que sea en ese aceite y luego tú en ese aceite la utilizas para otra cosa, ahí ya está contaminado con gluten.
O sea, no es una cosa tan fácil hacer una alimentación sin gluten y de hecho todas las personas que tienen problemas de celiaquía lo sabrán que muchas veces se está contaminando la alimentación con contaminación cruzada simplemente porque a lo mejor hay alguien a tu lado que ha comido pan y te ha caído alguna amiga en tu comida y ya estás contaminado esa comida con gluten. No es una cosa tan sencilla y es bastante costoso. Hay muchas personas que dicen o creen hacer una alimentación sin gluten y en realidad no están haciendo una alimentación sin gluten. Lo que pasa es que como no son celíacos, pues no tienen ningún problema y están notando mejoría porque han eliminado alimentos procesados o ultraprocesados de su dieta y han mejorado la alimentación en general con la intención de eliminar el gluten, pero no lo han eliminado, lo que sí han hecho ha sido mejorar su alimentación. Entonces, muchas de esas personas que notan mejoría o que dicen notar mejoría cuando eliminan, o adelgazar, que adelgazan cuando eliminan el gluten, no es por haber eliminado el gluten, es porque han mejorado su alimentación. Entonces, no sé, es que el tema del hipotiroidismo, leo muchos foros referentes a este tema y a la gente se le confunde mucho con cosas y que hay otras dolencias que no tienen nada que ver con el hipotiroidismo y que no porque tengas hipotiroidismo ya te van a doler las rodillas. Pues no, a lo mejor tienes un problema de reuma y ese es tu problema, no el hipotiroidismo que te causa un dolor de rodillas, ¿no? En fin, es que hay veces que parece que quiere complicar la gente, se complica la vida o se le quiere complicar a la vida a la gente con cosas absurdas y estar ahí preocupado con ahora voy a dejarme el gluten, es malísimo. Y es por eso lo que me ha causado el hipotiroidismo. Y no, el gluten pues ni es bueno ni es malo, es otra cosa más que se puede eliminar o no se puede eliminar. Pero ni es beneficioso ni es perjudicial en caso de que no se tenga ni intolerancia, ni celiaquía, ni alergia. ¿Vale? Claro, vuelvo a puntualizar que si se tiene intolerancia o celiaquía, lógicamente sí, hay que eliminar el gluten, pero si no se tiene ni intolerancia ni celiaquía, pues no hace falta eliminarlo, ni es beneficioso ni es perjudicial eliminar el gluten de la dieta. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro más o menos la diferencia, que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen día. Chao.